Israel acaba de hacer formal ya una declaración total de guerra, dice, contra el Líbano. Sus declaraciones acerca de esto ya están inundando las redes sociales en estos momentos. Algunos titulares, por ejemplo, Hezbollah ha cruzado todas las líneas rojas y nos enfrentamos ya a una guerra total. Este no es un anuncio cualquiera, es una realidad que podría ya cambiar toda la dinámica de conflicto en Medio Oriente a partir de este momento. Después de un ataque devastador en los altos de Golán ocupados que resultó en numerosas víctimas, las tensiones entre Israel y Hezbollah ya comenzaron a romper un nuevo límite, uno de no retorno, en el que Israel acusa al grupo chií de haber cruzado todas las líneas rojas y dice que están preparados para una confrontación total, para una guerra total contra el Líbano. ¿Qué significa esto? No solo para estos dos países, sino para toda la región y probablemente para el mundo entero si estamos a una gran escalada o no de este conflicto en Medio Oriente. Pues las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, informaron que 30 cohetes fueron disparados desde el Líbano y que alcanzaron diversas localidades israelíes, incluido un campo de fútbol en Magdal Shams. Los Altos de Golán, por cierto, no es territorio israelí, era un territorio ocupado, más bien, que Israel dice que es suyo. La ONU, incluido Estados Unidos, no reconoce a los Altos de Golán como propiedad o territorio de Israel, pero aún así, quienes estaban ahí eran residentes y ciudadanos israelíes. Israel ha respondido rápidamente en un discurso muy contundente que ha desatado estas declaraciones. El presidente israelí prometió defender a los ciudadanos israelíes y a su soberanía, dice, de cualquier costo. Según el gobierno israelí, Hezbollah está armado y financiado por Irán y ha atacado brutalmente a civiles sin hacer distinción entre niños y adultos, judíos y musulmanes. Este ataque ha dejado en un claro peligro a toda la situación regional, porque ahora la tensión ha escalado a un punto, probablemente, repito, de no retorno. Y por otro lado, Hezbollah niega la autoría de este ataque, dice que no son responsables. Mohamed Afif, que es el alto representante de Hezbollah para los medios de comunicación, desmintió hace unos momentos tener cualquier responsabilidad de su grupo contra este ataque que se llevó a cabo contra Magdal Shams, pero pues el ejército israelí insiste en que sí fueron ellos, que los datos de inteligencia apuntan a que este ataque fue directamente lanzado desde Hezbollah. Esta disputa ya de acusaciones cruzadas pues solamente está aumentando la incertidumbre y la tensión en toda la región, mientras que el presidente israelí Isaac Herzog también ya salió a calificar esta agresión como desgarradora. Dijo que el mundo no puede seguir sentado en silencio ante los horribles ataques terroristas de Hassan Nasrallah que ocurren a instancias del imperio del mal en Irán, dice. Y hablando de actos terroristas, un ataque aéreo israelí, pero ahora con 3 misiles, ha dejado al menos 24 muertos en un hospital de campaña en el centro de Gaza. Esto fue lo que sucedió. Bombardeo israelí contra una escuela en el centro de Gaza. El Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamás, aseguró el sábado que al menos una treintena de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el ataque. Y explicó que el centro educativo albergaba una unidad médica improvisada en el área de Deir al-Bala. El ejército israelí señaló que la operación militar apuntó contra combatientes del movimiento islamista palestino que operaban desde el establecimiento. Estaba sentado en la puerta cuando de repente hubo bombardeos. En lugar de ir hacia afuera, corrí hacia la escuela porque la escuela es lo que me protege y en ella hay un punto médico, no se supone que sea un objetivo. Me refugié dentro de la escuela porque es un lugar seguro y estoy desplazado. Mientras huía vi piedras, gente volando, sus cabezas, piernas y manos volando y me impactó la escena. La Agencia de Defensa Civil de Gaza aseguró que en Han Yunis, más al sur, cerca de 170 personas murieron y cientos resultaron heridos a partir del lunes. Según la ONU, más de 180.000 personas ya han huido de esta localidad desde entonces, cuando el ejército amplió sus operaciones en la zona en respuesta a los disparos de cohetes lanzados desde allí hacia Israel.
Las fuerzas israelíes llamaron a evacuar algunas partes de la ciudad, incluida una zona que había sido declarada como zona humanitaria segura, y ordenaron a la población que se desplazara hacia la zona humanitaria del Mawasi en previsión de nuevas operaciones militares. Sin embargo, los palestinos temen trasladarse a esa área, que ya ha sido blanco de bombardeos israelíes. Pues parece que ya no hay lugar seguro. La escuela de Kadija, que fue la que albergaba a estas personas desplazadas de otros puntos del enclave, hablamos de refugiados, fue ahora el blanco de este ataque. Entre las víctimas se cuentan mujeres, niños, decenas de personas que resultaron heridas, como vimos en las declaraciones de este testigo, cuerpos desmembrados, cabezas de personas que estaban tiradas, víctimas de este ataque. Los heridos están siendo ya trasladados al hospital de Al-Aqsa, donde los equipos médicos con recursos limitados trabajan sin descanso, y el sistema de salud en Gaza está colapsando ya debido a esta destrucción de incendios en hospitales, ataques con misiles, escasez de suministros médicos, y esto está agravando todavía más la situación. La comunidad internacional ha hecho llamados urgentes para detener la violencia y permitir la entrada de ayuda humanitaria, incluyendo agua potable, porque no hay agua potable en estos momentos en Gaza. Tienen que beber agua de los drenajes o de los charcos, y hay una enorme riesgo y proliferación ya de enfermedades relacionadas con esto, para que los soldados israelíes están siendo vacunados incluso ya contra la polio, porque está proliferando muchísimo. Obviamente tampoco los gazatíes tienen acceso a estas vacunas contra la polio, porque se ha impedido el ingreso de los esquemas de vacunación de Naciones Unidas. Entonces ahora estos llamados no solamente están teniendo un efecto urgente, sino devastador. El paso fronterizo de Rafah, que es una de las pocas salidas de Gaza hacia el mundo exterior, pues sigue cerrado. Y este bloqueo les impide la salida de enfermos crónicos, de heridos, la entrada de vacunas contra la polio, que está proliferando, repito, de una manera alarmante. La escasez de suministros médicos, la presión sobre el personal sanitario, pues es terrible, y la comunidad internacional parece que no hace mucho caso de esto. Sin embargo, hoy lo que sí está haciendo caso la comunidad internacional no es, ojo con esto, dirían por aquí, don't get me wrong, yo lo que estoy diciendo es que este ataque es devastador, Alba, el de Hezbollah al campo de fútbol, pero cuando se dice esto cruzó todas las líneas rojas, ¿por qué no volteamos también a todas las líneas rojas que se están cruzando en Gaza y exigimos un cese al fuego en instalaciones civiles, llámese escuelas, campos de refugiados, hospitales, centros deportivos, que se están en el fuego cruzado quedando atrapados? Israelíes inocentes, gazatíes inocentes, libaneses inocentes. Y ahora en este contexto, pues Israel ya intensificó sus ataques en el centro y en el sur de la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Khan Yunis, donde se ha ordenado la evacuación forzosa de barrios enteros. Y déjame comentarte, Alba, ahora regresamos contigo con esto, pero creo que es importante mencionarles en un momento a nuestros amigos de dónde vienen los Altos de Golán, porque no es un territorio. ¿Cuál es la procedencia de este territorio de los Altos de Golán? Que yo creo que sí vale la pena que lo recordemos ahora, porque es donde se originó este nuevo ataque de Hezbollah. Pero los civiles desplazados, y ahora pues ya están totalmente aterrorizados, se encuentran atrapados en este conflicto que parece no tener fin. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿hasta dónde va a llegar esta escalada? Las consecuencias de una guerra total en el Medio Oriente, que van a ser catastróficas, no solo para las partes involucradas. El mismo Israel hace un momento, en las declaraciones que ustedes pueden ver por aquí, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, dice que sabe que habrá un precio a pagar por parte de Israel. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hablado mucho de esto, de que Hezbollah no es Hamas. Hezbollah tiene una cantidad impresionante de cohetes y de arsenal militar, por supuesto, provisto por Irán. Por supuesto, a su vez, Irán tiene el apoyo de Rusia y Corea del Norte. Es decir, es una cadena que lleva este armamento hasta allá. Así como hay otra cadena armamentista que lleva precisamente las armas hacia Israel. Lo que quiero decir es que ambos bandos están armados
Y esto es a lo que se referiría el ministro de Relaciones Exteriores israelí cuando dice que sabe que Israel puede pagar un precio, pero insinuando que el precio que pagará Hezbollah es mucho más alto que el que pagará Israel. Pero este precio lamentablemente lo van a terminar pagando los civiles de ambos lados. Las estadísticas pues ya lo muestran. En el último mes tan solo más de 150 cohetes fueron disparados desde el Líbano sin que haya una guerra total, como ahora se insinúa, hacia Israel. El Líbano lanzó más de 150 cohetes hacia Israel en los últimos meses. Las FDI pues respondieron con más de 200 ataques aéreos en represalia. Y esto habla de una escalada. Las bajas civiles en ambos lados aumentan cada día. La infraestructura crítica pues está siendo destruida, está dejando a miles de personas sin acceso a los servicios más básicos. Y además los ataques israelíes pues ya han alcanzado múltiples instalaciones civiles también cuando volteamos a ver a la Franja de Gaza. Tan solo desde octubre del 2023 se han contabilizado 164 ataques a instalaciones de hospitales en Gaza y esto ha dejado un saldo de 198 miembros del personal médico y miles de víctimas inocentes, madres, hijos, familias, 12 miembros de la Defensa Civil Palestina, 103 empleados de la ONU que han muerto aquí. El sistema de salud está colapsado, 26 hospitales totalmente destruidos, 56 centros de salud también destruidos con misiles, 55 ambulancias. Es un informe devastador que lo único que nos muestra es cómo en estos conflictos siempre los que más sufren, Alba, son las poblaciones civiles por todos los lados. Sí, siempre. Mira, qué buen comentario de nuestro amigo Arnolis Moreno Sánchez. Saludos, amigo. Por cierto, dice... Cuando escucho tanto fanatismo religioso, recuerdo a Buena Fe. Siempre dijo, hasta la idea más justa, si fanatiza, es veneno. Y efectivamente, cuando caemos en los extremismos, es veneno. Es veneno para nosotros y es veneno para nuestro alrededor. Todo lo que es fanatismo siempre termina dañando en cualquier religión. Vayámonos a las que quieran. Históricamente, el fanatismo en la Iglesia Católica que trajo la Santa Inquisición. ¿Qué trajo la Santa Inquisición? Destrucción, dolor, muerte, sí, desgracias. ¿Qué trae el fanatismo en este momento? Vean las imágenes. Destrucción, muerte. Pero cuando pensamos en estas religiones que lo único que promueven es la muerte, el asesinato y las guerras, pues pensamos en ISIS, en estos grupos religiosos extremistas, ¿no? Que se llaman grupos terroristas. Pero yo creo que tenemos que ponernos a reflexionar al interior cuántas veces conocemos a alguien que, así como nosotros vemos estos grupos como ISIS que justifican los asesinatos, las guerras, los desplazamientos en sus creencias religiosas, ¿cuántas personas no también lo hacen? A veces en los comentarios, ¿no? Justificar asesinatos, decapitaciones, bombardeos a hospitales, escuelas. Mira, Alba, lo que hoy se está viendo aquí para entender este doble rasero. Hoy Israel dice que Hezbollah cruzó todas las líneas rojas porque bombardeó un campo de fútbol. Hay 40 muertos. Hace unas horas, antes de que anunciara esto Israel, había bombardeado una escuela de la ONU. Sí. Con más de 30 muertos. Ninguna ¿Y los de más de 40,000 que van en Palestina, en Gaza? Sí, pero apenas ahora, o sea, hace unas horas había bombardeado una escuela de la ONU, 37 civiles inocentes muertos. Horas después Hezbollah bombardeó un campo de fútbol, 40 civiles muertos. ¿Cuál de las dos es mejor? Ninguna. Ambas son acciones deplorables. Ambas deben parar. No importa si es del lado israelí, del lado palestino, del lado del Líbano. Es que es lo mismo. No podemos tener dobles raseros. Porque si alguien saca... Ni siquiera tiene que ver la Biblia porque nadie de esta zona cree en la Biblia. Ninguno. No. Para ellos la Biblia es falsa. Para todos. Unos creen en la Torá. Otros creen en el Corán. Pero nadie de estos cree en la Biblia. Entonces saquemos nuestras cosas religiosas y pensemos que este rasero de estos países en conflicto deben de medirse con la vara de la justicia y no con un fanatismo religioso, porque eso es lo que nos tiene atascados aquí. Claro, sobre todo cuando ves en los comentarios que dicen Israel es la tierra de Dios. Estás coartando la magnificencia y la omnipotencia de Dios. Dios se supone que creó todo. El universo, la tierra, todo, inclusive hasta nosotros. Entonces decir que solo un pedacito de todo lo que creó Él es suyo, pues es negarle el derecho a todo lo que Él ha creado. Todo es suyo. O sea, no solo es un pedacito de tierra, es todo. Es lo que nos tiene enfrascados en esta guerra. Entonces, es como dejar de creer que Dios es el creador del universo, que Dios es el creador de la tierra, del día, de la noche, del agua, de la lluvia,
de los animales, de todo. La Biblia lo dice. Dios fue el que creó todo. Tuvo 7 días para hacerlo. Entonces, si tú condicionas a que solo Dios es parte y creó un pedacito de esa tierra, le estás quitando todo lo que hizo durante esos 7 días. Entonces los hubiera terminado más rápido porque solo hubiera sido un pedacito. No le quitemos a Dios el mérito en su tarea. Si creemos en Él y creemos en la Biblia o creemos en las Escrituras, pues no le quitemos mérito diciendo que eso es la tierra de Dios, cuando es todo el planeta, porque así lo dicen las Escrituras. Pero fíjate, Alba, cada quien cree en escrituras diferentes, por cierto. Hubo un tiempo de la civilización humana en donde no estaba tan bien definido el concepto de nación, yo lo decía el otro día, y entonces cada potencia utilizaba no había banderas, no había este concepto de nación, de soberanía, de patriotismo. Entonces cada civilización usaba a una deidad para justificar las guerras. Y entonces, en nombre de esa guerra, por ejemplo, ¿qué te digo? Egipto tenía a Ra, a Osiris, a Isis, a Anubis. Grecia tenía a Zeus, tenía a Hera, tenía a Poseidón. Tenía un dios de la guerra, de hecho, específicamente, para cada cosa. Roma tenía a Júpiter, a Juno, a Neptuno. Mesopotamia tenía a Nu. Nórdica tenía a Odín. Es decir, cada quien tenía su propia deidad en la que creer y cada deidad les ofrecía la victoria, les ofrecía las escrituras de ese pedazo de tierra en el que estaban y les ofrecía recompensas por matar al de enfrente. Entonces era una conquista de deidades. Hoy la humanidad ha evolucionado y pues ha evolucionado al punto en donde ya casi todos coincidimos que las religiones de hoy en día son las que fomentan paz. A las que siguen sin adaptarse las consideramos extremismos religiosos condenables como por ejemplo ISIS y ya hemos visto los efectos de esto, pero ambas acciones son muy deplorables, Alba. Tanto bombardear un campo de fútbol como bombardear una escuela de la ONU. ¿Cuáles serán las consecuencias de una guerra total entre Israel y Líbano? Las opciones son devastación regional, crisis humanitaria o intervención global. Los invitamos a votar por nuestra encuesta de YouTube. Así es. Y como decías de los altos de Golán, está muy interesante, ¿no? Porque históricamente, pues los altos de Golán son una meseta que está entre Siria y la frontera de Israel. Y pues, como ya sabemos, pues ha sido un punto de conflicto y disputa durante mucho tiempo. La región fue controlada primero por el Imperio Otomano hasta su disolución después de la Primera Guerra Mundial. Esto tras cual lo pasó a estar bajo el mandato francés en Siria. En 1944, cuando Siria obtuvo su independencia, los Altos de Golán se convirtieron en parte de su territorio. Luego, durante la Guerra de los 6 Días, que fue en 1967, Israel capturó los Altos de Golán de Siria y los tiene controlados desde entonces. En 1981, Israel, por sus pistolas, como decimos, aprobó una ley que extendía su ley y administración sobre los Altos de Golán. Un movimiento que hasta hoy ha sido condenado por la comunidad internacional que sigue considerando la región como territorio sirio ocupado por Israel. Incluso Washington no reconoce a los Altos de Golán como territorio israelí. No, nadie se lo reconoce, ni la ONU, ni Washington, ni nada. No lo reconocen como territorio israelí. Ese lo reconocen como territorio sirio. También como los campamentos que están utilizando Israel para robarse tierra de Cisjordania, ni la ONU ni Estados Unidos lo reconocen como territorio israelí, lo reconocen como territorio de Cisjordania invadido por Israel. Así es la geopolítica. Y hay varios, no nada más los Altos de Golán, fíjate, o sea, Israel está ocupando territorio que no es suyo en Cisjordania. Se llaman ocupación. Una forma elegante de decir robo, porque aunque las naciones no reconocen que sea una parte de Israel y no hay manera de que no hay un referéndum, no hay una votación, no hay nada, es más, ni siquiera hay una mezcla de culturas étnicas, sino lo que hay es un desplazamiento de los que originalmente vivían ahí para que vivan solamente asentamientos de ellos. Entonces, en Palestina está Cisjordania, ahora pues Gaza. Básicamente, en el 67 hubo esta ocupación. Luego, pues se volvió a proliferar este conflicto en el 2005 y ya lo vemos de vuelta.
En Siria, como tú dices, lo hicieron con los Altos de Golán. A Egipto, también en la península del Sinaí, le hicieron lo mismo en el 67. Se repitió esto en el 82. Y en el Líbano, pues también en el sur del Líbano en el 2000. Es decir, hay un patrón por aquí muy establecido. Hoy este ataque viene a colación porque este ataque que se hace a este campo de fútbol es en los Altos de Golán. Y esto pues refresca de nuevo la controversia de estos ataques y un poco en el discurso del presidente de Israel que dice que va a proteger su integridad territorial. Bueno, suena un poco extraño, ¿no? Sí, bastante, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Dice nuestro amigo Juan Carlos García, todos somos hijos de Dios y el único camino a mejorar esta perdición es el amor. Sí, efectivamente, el amor y yo creo que el respeto. Podemos convivir todos siempre y cuando nos respetemos nuestras creencias, nuestras líneas territoriales, que es lo que está trayendo tantos y tantos conflictos a este mundo. Pero desafortunadamente hay intereses que se mueven más allá de lo que vemos. Luego siempre que digo esto me dicen que soy muy básica, pero es que honestamente nos enfrascamos comprando las ideas que nos venden y dejamos de ver lo que hay detrás de las cortinas. ¿Qué hay detrás de estos conflictos? Hay petróleo, hay gas, claro. Hay recursos naturales, que es lo que mueve al mundo. Mientras a nosotros nos están vendiendo ataques por soberanía, por democracia, por libertad, por justicia. Por derecho divino. Por derecho divino, realmente lo que hay detrás de esa falsa bandera son los recursos naturales que son lo que mueven al mundo. ¿Qué mueve al mundo? El gas, el petróleo, las gasolinas que vienen del petróleo, los diamantes, las tierras raras, el litio. ¿Cuántos problemas no hay también en América Latina en los lugares que son ricos en recursos naturales? Es eso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.